periodo antes de iniciar True Value, también conocimos a Álvaro Guzmán, que realmente nos comentó lo mismo, es decir, joder, iniciad un proyecto o proponed esto porque realmente nos podéis batir a fondos más grandes. Entonces, es lo que os decía antes, el hacerlo con una cartera privada, hacerlo bien, pero con montos pequeños, por lo que os decía, 6 cifras, puede estar en la parte baja 6 cifras o en la parte alta, es relativamente sencillo, que es lo que dice Warren Buffett, que él podría hacer retornos del 50% con cifras de en torno a $1 millón o hasta 10 millones de dólares. Pero luego ya en el mundo de los fondos, a partir de 10 millones ya cambia muchísimo, o sea, escalas totalmente diferentes. Y luego ya da igual, o sea, llega un punto en el que a partir de 50 millones en adelante o 40, pues ya son otras reglas de juego a las que se aplicarían para esta parte más pequeña. Entonces, en el primer año, que era cuando era el fondo más pequeño, pues tienes ese beneficio de decir, oye, pues es bastante sencillo generar la rentabilidad, incluso casi por el crecimiento orgánico de lo que creció el fondo el primer año, lo hicimos un 15%, pues ya estaba ahí en los 3 millones. Pero bueno, esa fue un poco cómo nació True Value. Bueno, antes de nada quiero aclarar una cosa que comentaste, que bueno, yo creo que nuestros oyentes ya lo sabrán de sobra, pero por si hay alguno que nos está escuchando las primeras veces o se está iniciando, comentas que se puede vivir con un capital pequeño. Aquí hay que decir lo que es un capital pequeño porque hay mucha gente que en internet te dice que puedes vivir con 5.000 euros. Claro, capital pequeño estamos hablando de 6 cifras, vamos a decir 200.000, 400.000, más bien para asegurar, digo yo, sí, ¿no? Exacto, o sea, lo típico de eso de los 5.000 o 10.000 euros, pues son falacias, o sea, no tiene fundamento. Claro, igual si gastas poco, vives en Burgos, 200.000, 300.000. Claro, o sea, lo que tienes que tener en cuenta es que yo a lo mejor fui un poco suicida por decir, oye, dejo mi trabajo y empiezo a vivir de esto. También hay que tener en cuenta que prácticamente me criaba en un mercado alcista. O sea, me empecé a interesar por la inversión en 2007, 2008, pero muy amateur, o sea, comprando tus acciones. Sí que he comentado alguna vez que empecé haciendo un trading más bien y no salió bien la cosa, pero también a la vez estaba trabajando, estudiando. O sea, de hecho, la segunda ingeniería, lo de organización industrial, lo acabé creo que en 2010, 2011, más o menos. Entonces, claro, desde 2011 hasta ahora ha sido un mercado alcista bastante potente, entonces tú te sientes valiente, o sea, decir, puedes hacer un 20, un 30% anual, incluso con 100.000 euros o 200.000 significa 60.000 antes de impuestos, después de impuestos 50.000. Yo en una ciudad como Burgos, o sea, viviendo bastante austeramente, o sea, no tenía familia, ni estaba casado, ni nada, o sea, el alquiler es barato, pues con 1.000 euros al mes vives bien, o sea, normal, una vida clase media. Entonces te sobra incluso dinero para reinvertir. Pero la gente tiene que tener en cuenta de que si lo vas a hacer con renta variable puede haber años, como el año pasado, que pierdas un 20%, un 30%. Yo tengo amigos, inversores privados, que han perdido el año pasado. No a lo mejor un 20, pero sí un 10, un 15, tal. Y a lo mejor luego este año en un mes o en 2 meses lo recuperas. O sea, es decir, tener ahí un colchón, incluso en algún momento dado puedes pedir un poco de deuda si necesitas liquidez puntual para no tener que vender forzado tus posiciones, no más de un 20%, un 30% a la cartera, hasta que el mercado se recupere y demás. Pero lo importante es eso, tener bastante margen de seguridad, es decir, yo cualquier persona que no sea capaz de sacar un 10% de forma individual, pues no le recomendaría que pretenda vivir de esto. Entonces, es decir, bueno, si a largo plazo tu expectativa es un 10%, tienes 200.000 euros, son 20.000, dependiendo los ingresos o las necesidades que tú tengas al mes, pues te puede cuadrar. Pero que nadie se haga ideas de que con eso, 5.000, 10.000 puede llegar a vivir de ello. Ojo, lo que comenté alguna vez. Yo tengo amigos o conocidos que empezando con carteras de 15.000, 20.000, en un periodo de 15 años, 20 años, han llegado a acumular patrimonios de 4 y 5 millones, haciéndolo de forma privada. Pero no han dejado de trabajar hasta que esa cantidad era ya bastante grande. Exacto, porque si lo quitas, deja de componer. Exacto. Esa es la idea. Otra cosa es decir, oye, es que además sería irreal. O sea, si tú dices, yo con 10.000 euros voy a generar una rentabilidad del 200% anual, no sé, en 30 años eres el dueño del mundo generando esa rentabilidad. O sea, no es escalable. Ahora bien, dicho esto, yo a veces he criticado el trading y la especulación y todo esto, pero sí que es cierto que también he conocido a alguna persona que aplicando fundamentales con un poquito de análisis técnico les ha ido bien o les sigue yendo bien, ¿de acuerdo? Pero es lo que he comentado también en otras ocasiones. No conozco nadie que haciendo solo análisis técnico o trading, exclusivamente, o sea, sin mirar fundamentales de nada, tenga un track record sostenible de haber batido el mercado. Creo que hasta la fecha no hay ningún fondo o similar, que dice, solo basándome en análisis técnico, decir, oye, tengo ya 10 años y he batido a esto. No, en Twitter sí.
Twitter está plagado. Sí. Twitter en anuncios que te salen en YouTube y tal. Pero bueno, en la vida real eso no existe. Eso está claro. Por lo menos ninguno de los tres lo conoce y creo que en general no existe. Si existiera, creo que lo conocería todo el mundo. Sí. Exacto. No, No, lo que Sí, suele sí, decir es que la gente no tiene que olvidar que además eso es algo bastante complejo. O sea, para la mayor parte de la gente que esté escuchando esto, o sea, el mundo de la inversión es algo de decir, hoy voy a construir aquí mi patrimonio, voy a construir un colchón para la jubilación, para si tengo un capricho por si lo quiero donar o porque le quiero hacer un regalo a mis hijos, ¿vale? Pero hacerlo de esa forma emprendedora, que diría Benjamin Graham, de hacerlo por uno mismo, tal, obtener rentabilidades realmente grandes, requiere trabajo y no es sencillo. O sea, que pienses que es sencillo está bastante equivocado. Y no solo sencillo técnicamente, sino también psicológicamente. Ajá, Es exacto. la doble complejidad, que puede Exacto. ser muy buena analizando, pero cuando todo está cayendo, te pongas nervioso. Ajá. Bueno, Sí, o sea, está ahí como diferentes niveles, ¿no? O sea, estaría el nivel... Yo conozco gente, que lo que os decía antes, que podrían vivir de la inversión tranquilamente, pero que siguen teniendo su trabajo habitual, porque no quieren tener la presión de solo depender de eso y de saber que lo tienen que hacer bien para poder vivir de ello. O sea, la presión es grande. Luego ya, el nivel siguiente de la gestión profesional o de invertir como profesional es que ya no es tus ingresos, sino son los de tu alrededor y encima de personas externas o de coinversores que tienes. Entonces ahí ya te lo tienes que tomar con un nivel de seriedad y profesionalidad extremo. O sea, yo a veces lo pienso y digo, joder, en True Value hay como 11.000 inversores y obviamente no les puedo conocer a todos, pero yo sé que son personas que les ha costado mucho dinero, o sea, mucho tiempo ganar ese dinero, tener ese capital, que han creído en ti siendo, pues es un proyecto que es joven, pero que les gusta. Entonces, cuando la gente invierte así, o sea, no te queda otra que ser lo más profesional y tratar de dar lo máximo de ti. O sea, ya no se convierte en un trabajo, porque hay gente que me dice, no, es que trabajas mucho, o sea, porque la gente que me conoce, o sea, yo me levanto a las 8 de la mañana y puedo estar hasta las 10 de la noche, o sea, puedes estar aquí 12, 14 horas. Y muchas veces sábados y domingos a lo mejor ando leyendo informes anuales o viendo cosas, tal. O sea que estoy bastante del tiempo. Primero, porque no lo veo tanto como un trabajo, es una dedicación o como lo quieras llamar, pero si vas a hacer esto de forma profesional y vas a participar en un proyecto que tiene inversores externos, es la única forma ética, entiendo yo, de hacerlo. estoy de acuerdo. Y Alex, ¿por qué vamos a ir a los inicios de tu interés? ¿Por qué empezaste en esto de la inversión? ¿Qué llamó tu atención? ¿Empezó en 2008 o ya viene de antes? En esa época, o sea, pero era muy, muy amateur, o sea, era de leer el expansión y ver así las acciones que más habían subido del mercado continuo y tal. En esa época creo que me regalaron el libro este del inversor inteligente, el famoso de Benjamin Graham, y le tenía ahí, pues bueno, y tal. Luego vi, sobre todo lo que cambió es que vi un documental de la vida de Warren Buffett, de todo lo que había construido y sobre todo decir, oye, es un tío que lo hizo casi desde el cuarto de su habitación. Sí, decía él que no iba a visitar muchas empresas, que simplemente se tomaba los manuales estos de Moody's y escaneaba a ver cuáles eran las acciones más baratas que podía encontrar y lo escaneaba 2, 3 veces esas 1.000, 2.000 páginas, lo que tuvieran estos manuales. Y a base de eso, pues comentaba ahí de cómo él empezó a ser libre financieramente y luego pues inició todo el tema de los partners y tal, y no sé. Ese estilo de vida me parecía atractivo. A la vez estaba trabajando y no me llenaba, o sea, me parecía bastante aburrido y no quería eso para el resto de mi vida. O sea, es algo que lo tenía clarísimo. Entonces, a partir de ahí me compré como 50 libros de inversión que me les leí relativamente rápido, recuerdo que en un espacio de 6, 8 meses más o menos. Y ese fue un poco los inicios del value, ¿vale? Lo anterior ya os digo que es un poco especulativo, tal, o sea, no... Y de esos 50 libros, aunque bueno, esto normalmente lo solemos preguntar al final, de esos 50 primeros libros, ¿cuál fue el que más te gustó? Hombre, poner uno así en concreto, quizás el de Peter Lynch, obviamente, que es como el más digerible para cuando uno está empezando, el de Un paso por delante de Wall Street, o la segunda parte, el de Beating the Street. Esos son como los que más te emocionan, ¿vale? Pero, obviamente, como buen libro, pues el inversor inteligente es como el más clásico, o es como la Biblia, ¿vale? Pero más así en plan, que digas, oye, me ha gustado, quiero hacer esto, me gusta esta profesión, tal, pues los de Peter Lynch. Es que están muy bien escritos. Sí. No solo técnicamente, sino eso. Te dan ganas de dedicarte a esto. Ajá. Lo que hace.
Son muy, muy buenos. Yo siempre es el libro que recomiendo a la gente que empieza. Le digo, este es el primer libro que tienes que leer. Y bueno, después de estos años, que ya llevas unos cuantos, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor? Que cuanto más sabes, te das cuenta de que menos sabes. O sea, cuando uno empieza a invertir, y sobre todo si está en un mercado alcista, pues te crees como el rey del mambo y que todo te lo sabes y a lo mejor llevas, yo qué sé, 2, 3 años invirtiendo y, y no es tan fácil como parece. O sea, y lo he escuchado a otra gente inversora, o sea, cuanto más tiempo llevas, más cuidado tienes en todo en general. O sea, el efecto Dunning-Kruger, Ajá, básicamente. ajá. Interesante. ¿Y cómo definirías tu estilo de inversión? Nosotros lo que hacemos ahora es un estilo mixto. Tenemos por un lado lo que llamaríamos los compounders o empresas que tienen bastante crecimiento y que tienen posibilidades altas de reinversión y que cotizan a múltiplo razonable. Pues podría ser unas MTI o un Premium Brands, Constellation, todas estas empresas que hemos comprado en su día. Luego estaría la parte de situaciones especiales, que eso proporciona retornos más descorrelacionados con el mercado y más predecibles. Son situaciones en las que no vas a multiplicar por varias veces, pero sí puedes hacer un 10, un 20, un 30% rápido y con bajo riesgo. Lo que pasa es que hay muchas veces a lo mejor que por la liquidez no se puede hacer del todo lo que a ti te gustaría o no hay tantas al cabo del año. Consumen bastante tiempo para analizarlo bien. Entonces, al principio del fondo, o sea, pero es que es una estrategia de lo que os decía, que es que las puedes hacer con menos de 5 millones, por ejemplo, bajo gestión. Incluso menos, diría yo, 3. Son estrategias tipo lo que comentaba a veces Joel Greenblatt. Antes me preguntabas de libros. Hay un libro que se llama que es You Can Be a Stock Market Genius. Ahí hablaba de una estrategia que hacía con opciones, cuando había spin-offs y tal. Pues bueno, en ese tipo de cosas, en ciertas small caps, pues muchas veces la liquidez que hay en opciones de small caps pues puede ser pequeña. Ese es un ejemplo así que se me viene a la mente ahora. El otro día comentaba, por ejemplo, esto de los SPACs, de los Special Purpose Acquisition Vehicles, que básicamente tú podías comprar a $10 cuando habían hecho la primera adquisición o cuando se estaba formando, y si la habías estudiado bien, pues si no se completaba te devuelven tus $10, con lo cual está cubierto el downside. Y normalmente cuando se completa la adquisición suelen hacer un roadshow, lo suelen promocionar, y la gente se emociona y lo normal es que si tiene sentido la adquisición que han hecho, lo normal es que lo reconozca y suba, porque para eso se ha formado el vehículo precisamente. Entonces, cuando se produce el evento ya y se cristaliza, se firma, pues tienden a revalorizarse. Pues, me acuerdo, por ejemplo, en 2015 hicimos Del Taco y salió bien, subió un 40 o un 50%. El año pasado, hace 2 años, compramos esta Decision, o sea, ha habido varias. Entonces, eso serían lo que sean las situaciones especiales. Hemos tenido empresas que han tenido juicios, empresas que, tipo lo de Linedata, que te están haciendo un tender offer y no se completa, entonces, que fue un poco también lo que pasó, por ejemplo, en Humanis. Ese sería la segunda cesta, ¿vale? Y luego la tercera es lo que se llamaría acciones de alto retorno, que nos gusta llamarlas, que son acciones que a lo mejor son un poquito más cíclicas, pero que el retorno que esperas teóricamente es más alto, ¿vale? Entonces, ahí puede haber grandes fiascos, tipo lo del 2017, cuando Rentech nos cayó como un 50% en un solo día, ¿vale? O puede haber grandes éxitos, como cuando hicimos lo de Crestwood Equity, que estaba como a 9 y se fue a 27 o algo así, sumando dividendos y tal. Entonces esos son como los dos extremos de esa parte de la cartera. En la actualidad, pues a lo mejor podríamos englobar ahí un GAIA, pero son posiciones que nunca superan el 1% o el 1,5%, ¿vale? Y que como cesta de acciones, teóricamente, deberían comportarse bien a largo plazo. Entonces ahí pues puedes tener un GAIA, puedes meter Fiat, puedes meter, yo qué sé, Blue Links. Últimamente hemos estado bastante activos. Puedes poner, yo qué sé, CBR Partners, que tiene un poquito de deuda. Entonces, esas son como las 3 temáticas de True Value.